saludo para todos. Hoy llega al taller el caso de esta pantalla RCA que no funciona porque hicieron una mala conexión por el puerto de HDMI. Solamente trae uno y en este momento no está funcionando la pantalla, no está encendiendo. Vamos a proceder a destaparla para empezar a revisarla y tratar de darle solución a este caso. Acá tenemos ya la tarjeta, es una tarjeta para una RCA de 22 pulgadas creo, y ese es el número de chasis TP.MS6306.P65. Solamente trae, dice el cliente que se dañó por la entrada de HDMI, entonces lo que nos queda es hacer la prueba con el cable para prueba de puertos HDMI, que es este, y lo tenemos pegado al multímetro. En estos momentos la pantalla no está encendiendo y vamos a comprobar. Acá introducimos el cable en el conector de HDMI y como pueden ver el puerto está completamente en corto. Este puerto va directamente al procesador, entonces todo indica que el procesador está en corto y por eso no está encendiendo la pantalla. Entonces vamos a proceder a quitar el procesador y vamos a cambiarlo por uno nuevo. Ese es el integrado, dice que es un MS3393LU. Lo que vamos a hacer es que vamos a colocarle cinta de aluminio para disipar el calor y no ir a despegar otros componentes ni dañar otras partes. Aquí pueden ver, ya lo cubrimos con cinta de aluminio, cinta adhesiva de aluminio, para proteger los componentes que están alrededor del integrado, que no se vayan a despegar, y protegerlos de la alta temperatura de la estación de aire. Lo que nos queda es colocarle flux alrededor y empezar a calentarlo para extraerlo. Ahí lo tenemos, vamos a colocarle flux para empezar la extracción. Acá ya después de precalentar empezamos a darle calor al integrado en círculos para calentar parejamente y vamos a empezar a subirlo poco a poco para ver si se va despegando. Ahí como pueden ver ya va empezando a soltarse y ya lo quitamos por completo. Aquí está el integrado, ya lo quitamos. Vamos a limpiar el impreso para montar el otro. Ahí pueden ver que todas las pistas han quedado en buen estado. Lo que hay que es quitar el exceso de soldadura, limpiarlas y colocar el otro nuevamente. Ahí pueden ver, ya quitamos el integrado, limpiamos las pistas. Vamos a sacar el otro para montarlo y una vez terminado volver a limpiar bien. Quitamos la cinta de aluminio, colocarlo y probarlo. Ahí tenemos el integrado nuevo, el que se va a colocar. Vamos a sacarlo y proceder a instalarlo. Ahí como pueden ver ya lo tenemos bien centrado. Vamos a proceder a calentarlo un poco y
a empezar a soldar las patillas. Acá lo que hicimos fue poner bastante soldadura en esta esquina para que el integrado no se mueva, y vamos a proceder a derretir la soldadura en pasta que está debajo en el disipador, y después empezar a colocar soldadura en las patillas individuales. Acá ya lo terminamos de soldar y vamos a proceder a limpiarlo y comprobar que todas las patillas estén bien pegadas. Acá ya lo cambiamos, vamos a hacerle las pruebas. Vamos a conectarle un cable para ver si ya enciende y si le funciona el HDMI. Ya lo limpiamos, comprobamos que las patillas estén todas bien soldadas y vamos a proceder a probarlo. Aquí pueden ver, ya la tenemos conectada. Le tenemos señal de HDMI y la tenemos conectada al TV 160, y como pueden notar ya ahí está funcionando el puerto de HDMI. Ahí está el microprocesador que se cambió, se puso nuevo, y ahí pueden ver que está trabajando. Este es el integrado dañado, una mala conexión por HDMI lo puso en corto, y en ese caso la pantalla tampoco encendía. Este es un video más para el canal de Electrónica RIC. Si el video es de su agrado, los invito a suscribirse al canal, darle like, compartir, comentar, y nos vemos en el próximo video.